Comunidad Cristiana Soyapango le invita a que los próximos minutos prepare su corazón para recibir de la palabra de Dios. Abras tu Biblia, por favor, en el Salmo 32. Y mientras busca el Salmo 32, hago énfasis en la campaña 40 días con propósito, para crecimiento espiritual, pero también para poder invitar a personas que necesitan escuchar para qué estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Esa campaña contesta la pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Así que hagámosla. Y si usted la ha hecho ya, la campaña, pero no ha cumplido los 3 elementos, son 3 elementos: el culto dominical, la célula y la lectura del libro. Y usted va a experimentar una gran bendición si usted cumple con eso por 6 semanas. ¿Lo tiene ya? Salmo 32, leemos del versículo 1 al versículo 5. Yo leo el 1 y así hasta terminar en el 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el primer culto que ya tuvimos, maravilloso. Te rogamos que nos sigas hablando, que sigas tratando con nosotros, que nos ayudes a todos a escuchar tu palabra y que podamos ser obedientes a tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenos días a todos. El tema de hoy es los 4 perdones. Los 4 perdones. Siempre con la serie que hemos iniciado el domingo pasado, que le hemos llamado Luchemos por la Familia. El párrafo que recién hemos leído hace énfasis en la bienaventuranza de ser perdonado, en la doble bendición de ser perdonado. Dice la Biblia, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, es una bienaventuranza, es bienaventurado aquel es doblemente bendecido, aquel que ha sido perdonado. Pero también el mismo párrafo, fíjese, habla de la desventura de no ser perdonado, de las consecuencias de una persona de no tener el perdón de Dios o de no tener el perdón en términos generales. Dice la palabra de Dios, dice el salmista, mientras callé, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto tiene que ver con lo físico, tiene que ver con la salud física, con nuestro cuerpo que nosotros miramos. No está puesto esto de manera simbólica, sino que en verdad la falta de perdón nos puede afectar en todo, ya lo veremos. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La otra versión más actualizada dice, sobre mi vida se sentía pesada tu mano. En otras palabras, la falta de perdón la andaba caminando con un peso tremendo. Eso es lo que quiere decir. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, en vez de tener una vida de primavera, una vida de florecimiento, dice la palabra de Dios, yo mostraba una vida seca. Qué tremendo es cuando usted no ha regado las plantas, ¿verdad? Cuando la tierra está seca y la planta refleja la falta de agua. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios con la falta de perdón. Comienza con la bienaventuranza, pero dice, así es cuando yo estuve callado y no te confesé mi perdón. Existen 3 áreas en las que
se ve afectada una persona que no busca el perdón? Son bien obvias las áreas, pero es bueno hablarlo. Nos afecta el área emocional. Eso lo puede anotar usted en las líneas que están ahí al principio. No son de los puntos principales. Nos afecta el área emocional. Eso tiene que ver con nuestra alma. Recuerde usted que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nos afecta el área emocional y se refleja en nuestros sentimientos. Por ejemplo, en el resentimiento, se refleja en la amargura, el odio, todos aquellos sentimientos que hieren nuestras almas y nos hace actuar de una mala manera, de una manera pecaminosa. Un día de estos, estaba yo en un banco y en ese banco, mientras uno espera, está viendo en las pantallas diferentes cosas. Y estaba viendo la historia en ese banco, sentado esperando mi turno, una historia de éxito, de un negocio muy popular aquí en El Salvador. Y hablaban las hijas de ese negocio. Y decían, mi mamá sacó su venta en 1900 tanto y comenzamos a vender esto, comenzamos a vender lo otro, nosotros trabajábamos y así, la historia bien bonita. Tanto me interesó la historia de ese lugar, de ese negocio que todos ustedes conocen, que yo dije, Dios, que no pase todavía porque quiero terminar de ver el reportaje. Estaba muy interesante, pero pasé casi ya terminando el reportaje y yo sacándole plática a la cajera, le digo yo, qué interesante historia, ¿verdad?, de este negocio. Qué linda historia. Me imagino que usted ya hasta se aburrió de verlo, le digo yo, o lo alcanza a oír, y así, yo sacándole plática a la cajera mientras está atendiéndome. Entonces las muchachas que al principio me había sonreído, me había dicho, bienvenido, ¿en qué le podemos servir? Le hace así. Eso es bien tremendo, eso. Del negocio que estábamos viendo en la historia, le cambió el rostro. Yo trabajé ahí, me dijo, y me trataron muy mal, y que esto, y que... La falta de perdón fue reflejada en sus emociones a la hora de que habló conmigo. Dice la palabra de Dios, el corazón alegre hermosea el rostro. Fíjese qué bonito lo que hace un corazón alegre, hermano. Entonces, como la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y nosotros que somos bien inteligentes podemos decirlo al contrario. Entonces, un corazón amargado, no, afea el rostro. Imagínense los que son feos, hermano, porque algunos son bien feos, otros somos guapos, pues. No, imagínense, hermano, uno feo y el corazón amargado. Más feo se mira, hermano. Qué difícil eso, ¿verdad? Yo vi a la muchacha, con mucho respeto a mi esposa que aquí está, y con respeto a todas ustedes, ¿verdad? Yo vi que la muchacha era una muchacha guapa, agraciada, pero cuando yo le dije eso, que qué bonito el reportaje, se le cambió el rostro, hermano, porque la falta de perdón afecta a nuestras emociones también. Increíble cómo afecta. También afecta lo espiritual. La falta de perdón afecta el área espiritual, La vida espiritual de la persona, el ambiente espiritual que la rodea, se ve afectada por la falta de perdón. ¿Cómo afecta espiritualmente y emocionalmente el ambiente una persona amargada, una persona que no perdona? Qué feos son aquellos hogares donde son dominados por el resentimiento, dominados por el odio, dominados por la falta de perdón. Y qué lindos son aquellos hogares donde hay sanidad, donde hay perdón, donde hay humillación. La Biblia dice claramente que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona a nosotros. O sea, hermano, el perdón está ligado, está conectado con el perdón de Dios. Es correcto, porque ¿cómo puede ser que nosotros querramos pedir perdón si nosotros no perdonamos? Entonces la falta de perdón o el perdón abren puertas espirituales. Por ejemplo, una persona que perdona
es una persona que abre otras puertas espirituales en su vida, en la vida de aquellos que Él ama y lo aman. Muy al contrario, una persona que vive amargada, que vive sin perdonar, abre otras puertas espirituales que no son favorables para el hogar. El perdón es algo que trae bendición a nuestros hogares. El perdón es algo que nuestros hijos, digamos, si yo soy una persona que perdono, mis hijos no van a sufrir las consecuencias de que una persona a mí me odie, digamos, o recibir las consecuencias de que yo sea una persona odiosa. Porque a veces los hijos tal vez son buenos hijos, son personas tranquilas, pero debido a sus padres, ellos heredan cosas espirituales que no son correctas. En cambio, una persona que es amable, que es perdonadora, trae bendición a su casa. Entonces nos afecta el área emocional, nos afecta el área espiritual y nos afecta el área física. Hermano, a estas alturas del partido, ¿verdad?, de la vida, que nosotros tenemos el privilegio de tener bastante información. Antes no la teníamos, pero ya está comprobado que existe una clase de enfermedades que se llama las enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades reales, no son inventadas, son reales. O sea, la persona de verdad tiene gastritis, la persona de verdad tiene colitis, a la persona de verdad le duele la espalda, hermano. Hay gente que se queda trabada, tipo el Chavo del 8, con garrotera. La gente de verdad le duele la cabeza, la gente de verdad, o sea, pero está comprobado que son enfermedades, como popularmente lo decimos, son enfermedades nerviosas. Son enfermedades que son producidas por el intelecto, por lo que hay en nuestro corazón, por nuestras preocupaciones y, por ejemplo, por la falta de perdón. Es cierto, no todos los casos. Una colitis es provocada por los nervios. Muchas colitis son provocadas porque usted, en vez de comer pupusas con curtido, come curtido con pupusas. Estamos de acuerdo, pero muchas de estas enfermedades nerviosas son provocadas por la falta de perdón. Entonces, la falta de perdón nos afecta todo nuestro ser. Ya está comprobado eso. Todo nuestro ser. Yo no puedo asegurarlo científicamente. Yo sentado en el Seguro Social, yo para pasar consulta una vez, estaba lista de enfermedades psicosomáticas, decía, en un Seguro Social. Y ahí estaban escritas la lista de enfermedades. Y un par de esas son bien conocidas, como la colitis, la gastritis, úlceras. Pero hay unas que a mí me sorprendieron verlas, hermano. Por ejemplo, yo conocí una persona que cuando le robaron un microbús que él usaba para poder llevar niños y traer niños, y con eso se mantenía. Cuando le robaron el microbús, a los pocos días desarrolló una diabetes. Fíjese usted. Y no había historia familiar de diabetes en su casa. Entonces, los nervios pueden afectarnos. Ahí la falta de perdón es algo que nos puede afectar a nosotros profundamente, más de lo que nosotros podamos imaginar. Estaba revisando yo los mensajes. Cuando yo escribo, a veces me acuerdo de cosas que escribí en otros mensajes y los busco y a veces los vuelvo a usar. Esta vez no lo hallé, por cierto. Quizás me confundí, me traicionó mi memoria, pero eso sirvió para ponerme a buscar. Lo busqué en la computadora, agarré los folders que tengo en mi lugar de oficina y empecé a revisar. Y fíjense, hermano, que revisando, vi cuántas veces, no revisé los 10 años, pero vi cuántas veces les he hablado del perdón a ustedes. A mí me sorprendió ver cuántas veces había yo hablado del perdón en esta iglesia. En 10 años, imagínense cuántas veces lo habré hecho. Creo que en cada serie familiar alguna vez hemos abordado el tema del perdón. Me sorprendió otra cosa. Vi los mensajes del perdón y vi que ninguno se parecía. Todos abordaban puntos diferentes, pero hablaban del mismo tema. Por ejemplo, el poder del perdón. El perdón no sé qué.
Y los puntos eran otros. Imagínense, hoy le voy a hablar de los 4 perdones. Entonces, hemos hablado del mismo tema, hemos llegado a él por diferentes caminos. Entonces, fíjese lo que le voy a pedir a usted, que haga un análisis. Si en esta iglesia Dios ha utilizado a este siervo inútil para en 10 años hablarle bastantes veces del perdón, ¿qué es lo que seguramente Dios quiere? ¿Ah? Que perdonemos, ¿vea? Yo le enseñé la vez pasada a usted que para el pueblo judío el número 3 es bien importante. Por eso es que la Biblia dice: santo, 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 3 veces santo. Por eso es que cuando Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuánto le preguntó? Dice la costumbre judía que cuando Dios dice 3 veces algo, es perfección. Y también lo contrario. Si 3 veces usted se ha dado en la frente queriendo burlarse de Dios en alguna manera, debería de entender. ¿Qué dicho tenemos nosotros aquí? La tercera es, fíjate, hasta eso tenemos de dicho nosotros. Y yo estoy seguro que Dios nos ha hablado del perdón más de 3 veces. Nos ha hablado en múltiplos de 3. Entonces lo más seguro es que hay que perdonar. Es lo más seguro. Dígale a la persona que está a su lado: mejor perdone, dígale. Porque ya le viene la ley. Cuatro perdones le quiero hablar esta mañana a usted. 4 perdones. Número 1, el perdón de Dios. Número 1, el perdón de Dios. Número 1, el perdón de Dios. Fíjate que yo admiro a algunas personas que están en la iglesia, tanto en el primer culto como en este culto. Yo los admiro, hermano. Fíjate que veo gente que está así, mire. Y cuando yo digo: escriba, fíjese. ¿Cómo es que hacen, hermano? Fíjese, yo los felicito, hermano. Los felicito. El perdón de Dios, el primer perdón es el perdón de Dios. Alguna persona podrá decir: yo no necesito que Dios me perdone porque Dios nos ama a todos. Permítame leerle un versículo famosísimo, Romanos 3:23. Dice la Biblia: por cuanto todos es todos, hermano, todos es el Papa, es la Madre Teresa de Calcuta, todos es hasta su Santa Madre ha pecado. Todos es todos. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene la solución: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay justo sobre la tierra, no hay nadie perfecto que no pueda decir: yo no necesito el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Este perdón de pecado solo Dios lo puede dar, nadie más. Yo no le puedo decir a alguien: está libre de pecado. Yo no puedo decir eso. Solo Dios puede dar el perdón de los pecados. Este es el primero y más importante de todos los perdones, el perdón de Dios. Ahí comienza todo. Uno comprende que el perdón de Dios lo redime a uno del pecado, y no solamente del pecado, sino que le da una nueva oportunidad en la vida. Yo escribí esto con respecto al perdón de Dios y se lo comparto si usted quiere anotarlo. El perdón de Dios nos ayuda a volver a comenzar. El perdón de Dios es un nuevo comienzo. El perdón de Dios, también escribí, es volver a nacer. Le dijo Nicodemo, teniendo una gran discusión con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, necesitas que Dios te perdone, porque el perdón de Dios es un nuevo comienzo. Mire qué precioso eso, hermano. Dice la Biblia: sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces nosotros tenemos un nuevo comienzo. También el perdón de Dios es
es la oportunidad de enmendar. Cuando Dios nos perdona, yo puedo ir donde mi hermano a quien ofendí, donde mi tía a quien ofendí, donde mi primo a quien ofendí y pedirle perdón. Es la oportunidad de Dios para poder enmendar mis errores. Y también, si usted quiere una palabra rimbombante y actual, solo dice de reinventarse. Es la oportunidad de reinventarse, una palabra bien bonita, ¿verdad? Reinvéntese, peínese de otra manera y usted diga: tengo el perdón de Dios, ya no me voy a peinar así, me voy a peinar así, ¿verdad? Voy a cambiar mi manera de ser, voy a cambiar mi manera de hablar porque Dios me ha perdonado. ¿Me entiende? Es una forma de reinventarse cuando tenemos el perdón de Dios. Qué maravilloso tener el perdón de Dios. El Salmo 31, 1 y 2 dice lo que leímos: bienaventurado, lo leemos todos juntos, ¿le parece? 1, 2, 3. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Qué bonito es estar perdonado por Dios. Hermano, yo le comparto una ley personal. Hasta el día de hoy, a mis 47 años de edad, a veces yo parezco un adolescente con el Señor, se lo digo de verdad. Yo cuando siento que he cometido un error, que he ofendido a alguien, que vi algo que no tuve que haber visto, que dije algo que no tuve que haber dicho, yo busco un lugarcito, me encierro, generalmente es el baño, hermano, porque son los lugares donde solo uno puede entrar, ¿verdad? Y yo le digo: Señor, perdóname, no quise decir eso, no quiero actuar imprudentemente. Reconozco, el Espíritu Santo a uno lo redarguye y uno va y le pide perdón al Señor. Manténgase en paz con el Señor. Si yo le pregunto a usted, hermano, si usted se muriera hoy, si en este momento usted se muriera, ¿usted está a cuentas con Dios? ¿Usted está a cuentas con su prójimo? Eso es importante. Entonces, primer perdón, el perdón de Dios. Segundo perdón, el perdón de quien me ha dañado. El perdón de quien me ha dañado. O sea, este perdón lo otorgo yo. El primer perdón lo otorga Dios, este perdón lo otorgo yo a quien me ha dañado. El perdón de quien me ha dañado. Este perdón es otorgado por mi persona. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también dice la Biblia, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Permítame parafraseárloselo: Señor, perdóname, porque yo también he perdonado a los que me han ofendido. Eso dice la palabra de Dios. Hasta en la oración del Padre Nuestro queda claro que es esta, que para tener autoridad de pedirle perdón a Dios, yo debo tener la disciplina, debo tener la cualidad, la característica de perdonar al que me ofende. Debemos nosotros perdonar a quien nos ofende, a quien nos hace daño, para seguir adelante. Yo se lo he dicho antes, hermano, y no es una maldición, sino es una verdad, porque somos seres humanos caídos, somos pecadores. Las personas que más nos van a dañar son las personas que más amamos, que más nos aman, porque somos seres humanos. Y entonces a veces puede sonar irónico. Ciertamente otras personas fuera de nuestra familia nos van a dañar, pero generalmente a veces las personas dentro de nuestra familia son las que más nos pueden dañar. Por ejemplo, a veces sin querer, ¿verdad? Usted dice: ya viene el Día del Padre, a ver qué me van a dar mis hijos. Usted les ha dado la vida, ¿verdad? Usted les da la vida. Y usted dice: a ver qué me van a dar mis hijos. Y sus hijos no le dan nada. Solo de lejos le dicen: feliz Día del Padre, papá. ¿Tenés $5 que me des? Y tal vez eso a usted le daña el corazón, porque usted esperaba algo.
Tal vez los hijos no lo ofendieron con intención, pero sí se sintió usted ofendido, dañado. Entonces, usted tiene que aprender a perdonar. El otro día estaba dirigiendo yo un culto, ¿verdad? Un culto familiar de amigos. Y había un amigo, habían varios amigos de la familia y que conocieron a mi papá. Este señor creo que era primera vez que me miraba, después de muchos años, no lo entiendo, pero conoció a mi papá bien. Y usted sabe la historia con mi papá, cómo ha sido, ¿verdad? Yo le he contado, para los que no saben esta historia, pues lo voy a resumir de esta manera. Si yo saco una lista de las personas que más me dañaron a mí en mi vida, definitivamente mi papá, a quien amé y perdoné, lleva el primer lugar, ¿verdad? Pero ese testimonio es otro día. Pero este señor está viéndome dirigir el culto, predicar, dirigir, orar. Entonces, cuando ya ha terminado el evento y estamos en el momento de comida, se acerca a mí, se presenta y me dice, y así el señor, así, como le digo, qué extraño, me dice, qué raro que haya salido una persona como usted, de su papá, hombre, me dice. Pero así, se lo estoy diciendo así claramente, hermano. Sí, eso es bien extraño, me dice. Qué raro, porque ese Julio, me dice, y empieza, ¿verdad? Y hermano, no le pasaba el hecho de que él me esté viendo dirigir un culto, predicar, y mi papá lo que hacía. O sea, es algo bien tremendo para él. O sea, él me decía, ¿cómo es eso, hombre? O sea, y él así como quien dice, contésteme. Entonces yo, en ese momento, yo le digo, mire, señor, ¿verdad? Él no era cristiano. Quiero decirle que a los 15 años yo acepté al Señor Jesucristo, todo esto es por la gracia de Dios, el Señor cambió nuestra historia, y así yo traté de darle la mejor respuesta en ese momento. Pero he meditado mucho, y siempre la gloria es para Dios, y todo es por Él y para Él. Pero he pensado que si Dios no me hubiese ayudado a perdonar a mi papá, el perdón detona. El perdón o la falta de perdón son detonantes. La falta de perdón es un detonante de algo malo y el perdón es un detonante de algo bueno. Entonces yo considero que si yo no hubiese perdonado a mi papá, yo no estaría aquí con ustedes, hermano. ¿Me explico? Yo no podría estar aquí con ustedes. Yo no estaría casado, yo no tendría hijos, probablemente estaría tomando, tirando piedras, saliendo los 1 de mayo a pintar paredes, viviendo amargado con la vida. Pero entiendo que el perdón que yo pude otorgar a mi papá fue un detonante de bendición para mi vida. Entonces yo le animo a usted a que no se detenga ahí. Porque hermano, si Dios le ha hablado tantas veces a usted del perdón, que no se le pase la vida sin perdonar. Personas que conocen mi testimonio con mi papá, una persona se fijó y vio que la foto de mi papá yo la tengo en mi oficina. Y se sorprendieron de ver que yo tengo esa foto de mi papá ahí en la oficina. Pero la realidad es, y esa es la verdad, es que yo amo a mi papá, amé a mi papá hasta el día que murió. ¿Y cuál es el camino para ese amor? ¿Cómo usted puede llegar a ese amor a una persona que lo dañó? El camino se llama el perdón. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces el segundo perdón más importante es aquel perdón que usted otorga. Es decir, que usted, fíjese hermano, que más que liberar a la persona, es usted quien se libera cuando usted otorga el perdón. Número 3, el perdón de quien yo he dañado. El perdón de quien yo he dañado. Y vamos a suponer en este versículo, no es malo suponer, fíjese bien en este versículo,
Entonces el tercer perdón es el perdón de quien yo he dañado. Este perdón depende de un tercero, es decir, alguien le va a dar este perdón a usted, pero usted necesita este perdón. Versículo dice, Mateo me parece que es 5, 23 al 24, dice la palabra de Dios: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Vamos a detenernos ahí y vamos a suponer que esto que tu hermano tiene algo contra ti es por una razón, y vamos a suponer en esta ocasión que es porque usted le hizo algo a ese hermano, es porque usted dañó a su hermano. Entonces dice el Señor que cuando usted trae su ofrenda al altar y ahí usted se acuerda que usted dañó a su hermano, que tiene una deuda emocional, espiritual, una ofensa con esa persona, usted tiene que dejar la ofrenda ahí e ir y reconciliarse con él. Mire lo que dice la Biblia, 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios nos manda a que nosotros nos arreglemos con aquellos que hemos ofendido o dañado con y sin intención. Así como las personas me pueden dañar con intención o sin intención, lo mismo soy yo, hermano. Yo también puedo dañar con intención o sin intención. Nuestra capacidad de dañar es altísima. Nuestra capacidad de dañar es grande. Somos buenos para dañar. No solo, hermano, tenemos la capacidad de dañar sin intención, sino que lo hacemos con intención. Y muchas veces, hermano, lo hacemos hasta planificado. Decimos, espérate que me vuelva a venir. Yo se lo tengo lista, ya vas a ver todo lo que le voy a decir. Por una va a entrar y por 4 va a salir, ya vas a ver. Somos buenos para dañar. Miren, en este país se daña hasta silbando. ¿Dice usted? Nosotros somos buenos, tenemos una capacidad tremenda de dañar. Todos aquí tenemos esa capacidad. Hay personas que saben dañar verbalmente. Son buenos para dañar. Lo que hablan y dicen son terribles para dañar. ¿Cuántos conocen personas que son tremendas para dañar, hermano? Levanten la mano. Diga conmigo, yo conozco una persona que son tremendas para dañar. No, vamos a decirlo de otra manera porque eso es muy fuerte. Yo conozco a una persona que tiene una gran capacidad de dañar. Diga. Que tiene una gran capacidad de dañar. La vi hoy en el espejo. Yo sé que a usted le da risa, hermano, pero nosotros somos buenos para dañarnos. Buenísimos. Somos buenos para dañar por escrito, memes también para dañar. Hoy están de moda los memes. Algunos dan risa, pero otros son bien ofensivos, hermano. Pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos la vida sin conciencia, corazón de piedra, nos vale. No decimos que tenemos el lema, pero lo hacemos. Nosotros no pedimos perdón a nadie por nada. O sea, nosotros somos un tajo de hombres y mujeres orgullosos, hermano. No pedimos perdón. Nosotros no pedimos perdón por nada, a nadie por nada. Usted tiene que evaluar su vida. Toda persona, levante la mano, ¿cuántos aquí se consideran que han tenido un encuentro genuino con Dios? Que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Levante la mano. Vale. Todos los que han levantado la mano, hermano, todos los que han levantado la mano,
deberíamos de tener la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Todos aquí. A uno les podrá costar más que a otros, pero todos deberíamos de desarrollar esa parte. Y usted conoce cristianos, hermanos, los que levantaron la mano, conocen cristianos que se dejan de hablar, por ejemplo. ¿Cuántos conocen cristianos que se dejan de hablar? ¿Cuántos conocen cristianos así? Mírense qué absurdo que habiendo conocido el perdón de Dios no sepamos perdonar o no sepamos pedir perdón. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Pero esta parte es la que yo le pongo aquí. No se ponga el sol. Lo puse de esta manera. Fíjese bien. Ponga la siguiente frase, por favor. La medida del tiempo que tenemos para reconciliarnos es antes que se oculte el sol. Esa es la medida del tiempo que tenemos. Vaya, pero se lo voy a parafrasear. Yo, humano, carnalmente, tenemos hasta antes de acostarnos para reconciliarnos. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces se ha ocultado el sol sobre su enojo? Bueno, hay personas que tienen años de estar enojados por la misma cosa y no perdonan. Y son cristianos. La tierra canta, el cielo adora. Qué linda canción, ¿verdad, hermano? Dice el Señor que si venimos a adorar y ahí nos acordamos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, póngale pausa. Tipo YouTube, pausa, ya vengo. Hermano, quiero pedirle perdón por todo lo que le hice. Perdóneme, sí, va. Play otra vez. Y todos gritan. Ahí hay que seguir adorando al Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hermano, nosotros no obedecemos. Nos cuesta obedecer a nosotros. En mi casa es una ley. En mi casa es una ley. ¿Usted sabía que yo soy dictador? Yo soy dictador en mi casa. En mi casa yo mando. Yo tengo la última palabra. Es mentira, mi amor. Perdóname. En mi casa hay una ley. Ley. Ahí hay ley. Nadie se acuesta, nadie se duerme si no hemos arreglado las cosas. En la casa es ley. Ahí, yo no permito eso. En la casa no lo permito. A nadie lo permito. Y entonces, cuando están las cosas bien tensas, nos llamamos, vamos a la sala y platicamos. Entonces platicamos, comenzamos así, mire, peleando. Pues sí, pero que... Lloramos, nos perdonamos, oramos, bromeamos y nos dormimos. Ley en la casa. Y a veces todo este proceso puede durar unas 2 horas. Y el que no ha hecho nada está ahí en la cama. Apúrese, hombre, ya póngase de acuerdo. Pero en la casa es ley, hermano. En la casa es ley. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, usted no sabe si usted va a amanecer al siguiente día vivo. En la casa nos despedimos en paz, hablamos las cosas. Y si usted me quiere y me respeta, imite lo bueno de mí. Siga mi ejemplo, hágalo. Yo sé que aquí algunos ese versículo lo parafrasean. Póngame el versículo, por favor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces dice, no, que no se ponga 30 veces el sol. A las 30 veces ya voy a pedir perdón. No, hermano, solo es un sol. Oiga, perdone a las personas.
Busque el perdón, busque reconciliarse con las personas. Busque el perdón de esas personas. Y cuando alguien le pida perdón a usted, también perdone. Entonces, vamos 3 perdones, repasemos. Repasemos con los perdones. Número 1, el perdón de Dios. Número 2, el perdón de quien me ha dañado. Número 3, el perdón de quien yo he dañado. O sea, ¿verdad? Y número 4, el perdón de uno mismo. El perdón de mí mismo. Mire cómo son las cosas, hermano. Increíblemente sucede que Dios nos ha perdonado, nos han perdonado, hemos perdonado, y ya con la experiencia que Dios me permite tener de ser pastor, de trabajar con la gente, he descubierto que nosotros no nos hemos perdonado. Es como andar cargando un muerto. Es como que nadie nos quiere castigar, pero nosotros sí queremos castigarnos a nosotros mismos. Es como que Dios nos dijo, no te mereces castigo, el castigo fue sobre mí. Pero es como que nosotros deseáramos ese castigo. No vivimos libres. Vivimos remordiéndonos la conciencia de aquello que hicimos, de lo cual Dios ya nos perdonó. Y entonces, por ejemplo, si a nosotros nos pasa algo, digamos, vamos a buscar un trabajo y le dan el trabajo al otro y no nos lo dan a nosotros, decimos, eso es por aquello que hice. No, no es por eso, hermano. Es porque quizás no contestó bien. Es porque quizás no hizo bien el currículo. Pero ya perdónese usted. Dice la palabra de Dios, y pongo estos 2 versículos precisamente para llegar al final. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor Jesús, os haré descansar. Y entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces fíjese, hermano, que una persona que no se perdona a sí misma es una persona que repele a los demás porque se cree que él no se merece nada. Por ejemplo, usted, señorita, si usted, digamos, vivió un noviazgo donde entregó todo, digamos, usted ahora se siente culpable y usted cree que usted no se merece una nueva oportunidad, por ejemplo, y Dios ya la perdonó, Dios ya restauró su vida, pero usted cree que no se merece otra oportunidad, usted misma se está castigando cuando Dios ya la perdonó, cuando Dios ya lo perdonó. Entonces, en vez de llevar ese yugo, lleve el yugo de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice la Biblia, hallaréis descanso sobre vuestras almas. El uno no perdonarse es como uno no hallar descanso de su alma. Es como cargar un muerto. Imagínese cuántos muertos habré visto yo, hermano. Imagínese usted. Tantos funerales, entierros a los que yo he ido. Yo hace muchos años, cuando yo era un niño, estaba en los Lobatos, nuestro líder lo mataron durante la guerra. Entonces a mí eso me dejó traumado de ver muertos, fíjese. Entonces, pero siendo pastor, yo me di cuenta, nuestra cultura es así, para mucha gente es importante que uno vea al muerto. Entonces la gente a veces lo lleva de la mano a uno, mire pastor, mire cómo quedó, mire. Y yo, sí, hermano, le digo, mire, se me fue quitando a tal punto que ahora ya para mí es una parte de mi educación ir, ver al muerto y pues después ponerme al servicio de las personas que uno va, ¿verdad? Pero yo le puedo asegurar, hermano, que, se lo aseguro, oiga, que los muertos ya no sienten. Oiga, los muertos ya no sienten, se lo aseguro. Claro, hermano, la persona que tiene la doliente, claro, tiene todo el derecho de llorar, todo. Pero la realidad es que el muerto ya no siente. Usted le puede decir, ya vas a ver, me debes tanto. No, bueno. Nada. Entonces es absurdo que usted ande cargando un muerto. Es totalmente absurdo. Fíjese, hermano, que ese descanso que habla el Señor Jesús, todos cuando muramos, yo he visto
Yo he visto cómo la muerte a veces se convierte, lo voy a decir de esta manera, no se sienta afligido ni mal, ni crea yo que estoy siendo cruel, pero a veces la muerte para una persona, por ejemplo, la muerte para una persona que ha padecido tantos años de cáncer, la muerte a veces se convierte en su descanso. Entonces a veces decimos, ya está descansando, ya no está sufriendo. Ciertamente cuando muramos vamos a hallar descanso. Pero ¿cuántos quieren esperar hasta la muerte para hallar descanso? Yo esperaría que nadie. El descanso que habla el Señor aquí es hoy. No es cuando nos muramos. Él quiere que encontremos el descanso hoy. No cuando nos muramos. Estuve en un funeral, yo conocí a todos en ese funeral. A todos, a la persona que había muerto. Muy allegado a ese funeral, no eran de la iglesia. Pero fui a mostrar mis respetos. Había muerto una persona, ¿verdad? Yo estuve en un funeral, es el único que he estado así, donde solo estaba el muerto, un familiar del muerto y unos amigos, una pareja, amigos de él, de este señor, ni conocían al muerto, y yo. Entonces yo dije, este señor ha de haber sido una mala pieza, ¿verdad? Nadie quiso ir al funeral de él. Pues este funeral era parecido, solo que habían más personas. Entonces cuando me vieron llegar, sabiendo que yo era pastor, me dijeron, compártanos. La señora que había muerto era una persona muy fuerte, muy dura, mala. Quizás, voy a utilizar esos términos para que nos comprendamos, pero una persona complicada. No había ahí quizás nadie que estuviese agradecido con ella, sino que pues solo malos recuerdos, ¿verdad? Y entonces, claro, me ven a mí y dice, predique usted. Y yo, Dios mío, ¿qué predico? Y bueno, agarré algunos versículos de la Biblia, tengo experiencia en eso y algunos versículos y los comencé a compartir. Pero la gente que estaba en el funeral, así, mire como que... Duro aquello, hermano. Piedra todo. Y yo llegó un momento en que yo mismo ya no aguantaba por terminar, hermano. Ya no había ni cómo terminar. Bueno, así como comencé, así terminé. Como que le hubiera hablado así. Nada, pues, cero sentimiento. Ya enterremos a esta persona. ¿Cuándo se la entierra? Ya, vámonos ya. Entonces, ese es el sentimiento que yo tenía. Al siguiente día era el entierro. Entonces me dijeron, ¿va a llegar? Sí, ahí voy a estar. Entonces dije yo, tengo que ir preparado, porque esto no está tan fácil. Bueno, preparé un mensaje. Me llevé un cantante, un amigo que canta muy bien con su guitarra, y estaban cabalas, habían menos personas todavía. Y entonces yo me preparé, hermano, antes de llegar, preparé unos puntos, los 4 puntos que hoy le estoy compartiendo a usted. Y comenzamos a cantar bajo el sol, con unos toldos, calor fuerte, usted sabe El Salvador cómo es. Y comenzamos a cantar. Y les hablé de estos 4 puntos. Y algo comenzó a pasar en aquel lugar. El perdón de Dios, perdone a la persona. Les hablé de la persona que había muerto con valentía. Les dije, tal vez esta persona no fue la mejor persona, pero ya perdónenlos, perdónenla. Tal vez esta persona no es tal cosa, pero ya perdónenla a ella. Y les dije yo, y reciban el perdón de ella. De parte mía, les hablo en nombre de ella, perdónenla ya. Y les voy a decir otra cosa, les dije yo. Y miré a los ojos a los familiares y les dije, yo sé que algunos de ustedes hoy se estarán remordiendo la conciencia
y diciendo, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa? Le hubiese hablado de esto, le hubiese hablado de lo otro. Perdónese usted mismo ya también. Perdónese usted mismo. Ya estuvo, ya pasó. Ella ya está con el Señor, porque la señora al último tiempo había aceptado al Señor Jesús, pero no tuvo tiempo de enmendar todo el mal que había hecho. Y es hora que usted se perdone también. Perdónese a usted mismo. Y eso, hermano, llenó aquel lugar. Ese lugar, hermano, se convirtió en un lugar de adoración. Entonces un hombre se me acercó al final del entierro. Se me quedó viendo y me dijo, Dios me ha hablado, me dijo. Me señaló 2 veces, hermano. Dios me ha hablado, me dijo. Era necesario que yo estuviera aquí, me dijo, que yo lo escuchara. Gracias. Yo le dije, gloria a Dios, lo abracé. Más tarde me di cuenta, supe que él tenía algunos meses de que su hijo se había suicidado y él no se perdonaba a sí mismo. Y ese día encontró el perdón de Dios y encontró su perdón. Yo le quiero preguntar a usted esta mañana, ¿de qué cosas usted no se sabe perdonar? Ya Dios lo perdonó. Ya lo perdonaron las personas que usted ofendió, pero probablemente usted no se ha perdonado. Y necesitamos encontrar el perdón de Dios y el perdón de nosotros mismos. Ya es hora que nos perdonemos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.